Buenas noches. Vamos a tener pues la última parte de regresión lineal. Ya vimos la- los conceptos, ya vimos cómo es la correlación, cómo se funciona la ecuación de la recta de regresión, pero lo hicimos en Excel los cálculos, entonces me parece importante que aprendamos a hacer una calculadora, que en la calculadora es que lo va a poder hacer el día del examen. No todos tienen una calculadora Casio, pero sí es lo que he observado a lo largo de los años, que es la más usual en los estudiantes. Entonces, voy a utilizar esta como ejemplo el día de hoy, pero el día de mañana, que es presencial, por favor lleve cada uno su calculadora. Si es una calculadora diferente, el procedimiento va a ser algo similar, pero quizás son otros botones los que están disponibles. Entonces ahí vamos a ver en el aula de clase cómo usar la calculadora de cada quien. Eh, este ejemplo es un ejemplo bastante sencillo, dura 2 minutitos el video y no es mío, lo elaboró una muchacha que llevaba la clase y quiso compartir un poco de conocimiento con el mundo. Entonces, veámoslo. Mi nombre es Constanza Humada, estoy estudiando la carrera de Química y Farmacia en la Universidad del Paraíso y en este video les voy a enseñar cómo hacer una regresión lineal. Solo quiero consultar que pueden escuchar lo que dijo la muchacha. Sí se escucha, Lick. Ok, perfecto. Lo primero que debemos hacer es encender nuestra calculadora y lo siguiente es borrar todos los datos que están en la memoria de nuestra calculadora. Esto lo hacemos seleccionando Shift, Mod y el número 3. Lo siguiente es apretar Mod y ahí nos sale un comando. Seleccionamos el número 3 para que sea una regresión y luego el número 1 para que sea una regresión lineal. Lo siguiente es, según nuestros datos, anotar primero la X, que sería 1.70, nuestra Y, que es 24, y ponemos M más. Y ahí nos dan los datos número 1. Ok, si ustedes se fijan, entonces ella selecciona el módulo de regresión lineal. Luego va a ir digitando los datos en fila. Por ejemplo, la primera persona que mide 1,70 m, la estatura es la variable independiente y edad 24 años, edad es la variable dependiente Y. Ese dato lo coloca en la primera fila y luego va a ir por la segunda fila y así hasta el final. Luego borramos. El siguiente dato, número 2, es 1.63 nuestra X, 18 nuestra Y. Seleccionamos M más, borrar. Y así con todos los siguientes datos. El número 3 sería 1.78, 17, M más, borrar. 1.65, 34, M más, borrar. Nuestro último dato es 1.81 nuestra X, 42 nuestra Y, M más, borrar. Lo siguiente, para saber nuestros datos de la regresión lineal, de una ecuación lineal, apretamos Shift, el número 2, la flechita para el lado, flechita, y tenemos nuestra A, nuestra B. Ok, el video, la idea no es que lo hagan ahorita porque nos vamos a estar mucho tiempo en que ustedes estén viendo paso a paso. Ya este lo subí al campus. Ahorita se los voy a mandar al grupo de Telegram para que también lo tengan ahí. De manera que ustedes lo puedan revisar cada quien con su tiempo, revisando paso a paso y puedan aprendérselo para el día del examen. Aquí la parte importante es que si ustedes se fijan, mete los datos y luego ya automáticamente tiene para calcular el valor de A, de B y de R. A y B son los elementos que componen la recta de regresión lineal y R, pues el coeficiente de correlación de Pearson. Ojo, noten que para esta calculadora tira los valores como A, el término independiente, el que no lleva X, y B como el término
que está acompañando la X, que está multiplicado por la X. Entonces, si nosotros hacemos esta misma tabla de estas estaturas con estas edades, aquí lo tengo en Excel, podemos hacerlo primero en Excel para que veamos que las respuestas coincidan. Recuerden cómo se hace, seleccionamos los datos, luego insertar, seleccionamos el gráfico de dispersión. Una vez que tenemos el gráfico de dispersión, seleccionamos cualquiera de los puntos con el clic derecho, se despliega un menú, agregar línea de tendencia. Ya está por defecto la tendencia lineal. Y seleccionamos las últimas dos casillas. Y ahí tenemos lo que es la ecuación de la recta de regresión lineal. Y tenemos el R cuadrado. En la calculadora sale R ya de un solo. Acá sale R cuadrado, entonces hay que sacarle raíz. Sacamos la raíz cuadrada de este número que aparece acá, 0.1104. La raíz cuadrada de eso es 0.3323. Este será el coeficiente de correlación de Pearson. Ok, entonces, cuando en la calculadora ella quiera ver este valor de A y el valor de B, A es el término que está solo, B es el término que está con X. Entonces veamos qué valores le salen a ella. Y nuestra R, que es el coeficiente de correlación. Para saber nuestra A, apretamos el 1, es igual, y nos da nuestro valor de A. Ahí está. Ok, entonces el término de A, que es el que está solo, queda negativo 50.72. Ese negativo 50.72 es el que está solo. Y podemos ver en la ecuación que el término que está solo es negativo 50.722, que es este valor de acá redondeado. Ok, ahora ella va a calcular el B y el B es el que está acompañando la X. Ese valor nos tiene que quedar 45.34. El que está acompañado de X es 45.34. Veamos cuánto le queda a ella. En la ecuación. Entonces A sería menos 50,72 más. Ponemos borrar. Y lo mismo para saber nuestra B. Shift 2, flechita, flechita. La B sería con el número 2, es igual 45, Ok, entonces la B le queda a ella 45.345, que es igual de lo que queda en Excel. Y ahí con eso ustedes tienen que B es el que acompaña a la X. Acá es el que acompaña a la X. Ya tiene su ecuación de regresión lineal. Ahora solo falta el R, que el R es igual. 34. Solo lo tienes que buscar en el menú. Borrar. Por último, para saber nuestro número de coeficiente de correlación, lo mismo. Shift 2, flechita, flechita. Nuestra R es la 3, es igual 0,33. Ok, entonces a ella le queda 0,3323. Es lo mismo que nos quedó acá en el Excel. Bien, el video, como les dije, ya lo tienen en su grupo de Telegram, lo acabo de enviar. También va a estar en el campus para que ustedes lo puedan revisar. Y la idea es de que puedan aprenderse los pasos, hay cada quien con su tiempo, en la calculadora. La verdad que es bastante práctico. Usted solo se aprende cómo encontrarlo y listo. No, no es muy complicado. Ya cuando usted maneje esa parte, entonces vamos a poder hacer ejercicios como los de la tarea, donde
le piden el coeficiente de correlación de Pearson, la ecuación de la recta de regresión, y le piden estimaciones. Por ejemplo, acá, que la variable que tiene ella para estatura es la variable independiente, es la X, y la variable edad es la Y, es la variable dependiente. Ella está viendo si están relacionadas y la estatura y la edad nos queda un coeficiente de correlación de Pearson en adultos, una edad en adultos, nos queda un coeficiente de correlación de Pearson de 0,33. Si la correlación es de 0,33, ¿cómo es esa correlación? ¿Es alta, baja, moderada? ¿Cómo sería? Recuerden la parte de correlación, ¿verdad? Si nos quedó de 0,33, ¿cómo es? Sería vale. Sí, estaría técnicamente en moderada, pero si me dice baja, también lo tomo como correcto. La verdad, estos valores son más que todo como una guía. La idea más básica es que entre más cercano esté de cero, es peor la correlación, y entre más cercano esté de uno, significa que es mejor la correlación. Y lo que nos está diciendo acá, en el ejercicio de la muchacha, es que si usted tiene la edad de un adulto, no es tan bueno el modelo para, perdón, si tiene la estatura de un adulto, no es tan bueno el modelo para predecir la edad. Si ustedes se fijan en el gráfico, ningún punto está encima de la línea recta. De hecho, están bastante alejados y eso nos lo dice el coeficiente de correlación. La relación es muy baja. Y si pues, se ponen a pensar, tiene sentido. Un adulto puede medir lo mismo que su papá y llevarse de diferencia unos 20 años de edad o 30 años de edad. Igual una adulta puede medir lo mismo que su mamá y ambas llevarse una diferencia de 30 años. Entonces, si tenemos la altura de un adulto, no es una buena guía para saber su edad. En bebés sí, porque en los bebés van creciendo a ritmos similares antes de los 2 años. Entonces ahí sí es un buen indicador de altura con meses de nacido, pero en adultos ya no. Eh, bueno, básicamente esto, ese video por favor, pruébenlo con sus calculadoras en casa, a seguir los pasos. Yo les recomendaría que practiquen uno de los ejercicios que ya esté hecho, tanto en el PDF como en el material de apoyo, para que ustedes puedan revisar que las respuestas le quedaron bien. Una vez que ya pueda manejar la calculadora, pues va a poder hacer cualquier ejercicio que le venga en el examen. Igual en la clase de mañana, que es presencial, vamos a estar haciendo ejercicios con la calculadora. Por favor, llévenlas para que si tienen dudas o cualquier dificultad la podamos resolver ahí. Y igual si hubiera siempre dudas en la clase del miércoles, que va a ser vía Zoom, vamos a poder pues atender cualquier pregunta que me hagan. Eh, Va a ser más que todo para preguntas y dudas el repaso del miércoles. Ok, ya cubriendo hoy sí todo eso, quería aprovechar estos minutos que sobran de la hora para que habláramos de muestreo, porque me parece que es un tema bastante importante para su formación. Ok, sobre muestreo, lo primero que tendríamos que saber es que muestreo se le llama la técnica de obtener una muestra, y una muestra, como ya hemos dicho en clases anteriores,
es una parte de la población que se selecciona para hacer un análisis. ¿Por qué usamos muestras? Pues porque en la vida real es muy difícil, muy complicado y a veces imposible hacer un análisis sobre toda la población. Imagínense solo Tegucigalpa, que es una ciudad pequeña comparado con otras ciudades del mundo. Solo acá entrevistar a 1.3 millones de habitantes es súper complicado, además de súper costoso, eh, y que difícilmente los va a encontrar a todos. Entonces, lograr un estudio completo es muy difícil y tenemos que trabajar con muestras. Ahora, cómo se haga esa muestra, cómo se diseña esa muestra, es muy importante porque de eso depende la validez de sus análisis. Si usted hace el muestreo bien o lo hace a conveniencia, va a obtener resultados diferentes y la validez de sus resultados va a ser diferente también. Hablemos sobre esto en el siguiente mapa conceptual, donde tenemos que existen dos tipos de muestreo, el muestreo aleatorio y el muestreo no aleatorio. El muestreo aleatorio tiene que todos los elementos de la población pueden ser escogidos para formar parte de la muestra. Y acá nosotros no controlamos quiénes son seleccionados, sino que la selección depende únicamente del azar. Mientras que en el muestreo no aleatorio, aquí no todos tienen la misma probabilidad de ser escogidos, porque puede ser escogidos a raíz del criterio de la persona que está sacando la muestra. Ahora, esto tiene partes buenas y partes malas. Vamos a hablar de eso dentro de un rato. Primero, concentrémonos en el muestreo aleatorio. Para el muestreo aleatorio existen diferentes tipos. Está el muestreo aleatorio simple, por ejemplo, que se selecciona a las personas tirando un dado, o por ejemplo, si son bastantes personas, se pudieran escoger como con bolitas, así como en el bingo o en la diaria, que usted selecciona bolitas con números y la persona que tenga el número, pues esa es la seleccionada para la muestra. Ese sería un muestreo aleatorio simple. Existe también un muestreo aleatorio sistemático, donde usted escoge un sistema para elegir las muestras. Por ejemplo, yo tengo la lista de estudiantes, pero no me sé el orden de cada uno. Entonces, yo puedo definir ahorita que van a ser seleccionados aquellos que estén en los números que terminen en 5, por ejemplo. Entonces se va a seleccionar a la persona de la lista que sea la número 5, la 15, la 25, la 35 y así, los demás. Y como yo no me sé de memoria, sino que estamos dando un patrón en general para todas las clases, pero decirse para todas las clases de la universidad, ahí lo estamos haciendo aleatorio, donde puede salir cualquiera, lo único que es sistemático, donde tenemos un sistema para seleccionarlos. O puedo decir cada persona que esté en un número par. Entonces pasan todos los pares. Ahí no lo estoy forzando, sino que desde antes de ver la lista, seleccionamos un método y luego vamos a ver la lista para ver quiénes fueron los seleccionados. Obviamente estos dos tipos de muestreo se hacen cuando usted tiene poblaciones pequeñas y conoce todos los elementos de la población y los tienen listados. Eso muchas veces sucede, pero no es lo que pasa en todos los casos. Entonces, cuando se tiene poblaciones un poco más complejas, ocupa muestreos también un poco más complejos. Puede ser un muestreo, por ejemplo, en dos etapas. En la primera etapa, usted selecciona eh, con un método y en la segunda etapa, dentro de los elementos seleccionados, usted selecciona con muestreo aleatorio simple. En eso podemos concentrarnos en dos tipos, el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados o por cúmulos, como también se le conoce.
Hablemos primero del muestreo estratificado. En el muestreo estratificado, usted tiene que la población la va a separar en estratos, como lo dice su nombre. Y una vez que tenga los estratos hechos, dentro de cada estrato va a sacar una muestra simple. Y las muestras pueden ser de diferentes tamaños, de manera a que usted componga una realidad de la población, solo que en pequeño en la muestra, sin dejar a nadie por fuera y escogiendo en base a la cantidad de los estratos. Ok, pero hablemos de qué es eso del estrato. Un estrato es un grupo donde adentro del estrato los elementos se parecen, pero cuando usted compara un estrato con otro, los elementos son diferentes. Un ejemplo súper sencillo que me gusta poner a mí para hablar de los estratos es, por ejemplo, las residenciales o colonias aquí en Tegucigalpa. Si usted quisiera muestrear Tegucigalpa y selecciona que sea muestreo por estratos en la primera etapa, entonces va a agarrar colonias que sean similares y las va a meter en un solo estrato. Por ejemplo, vamos a agarrar la Kennedy y el Hato de en medio, porque son colonias similares, a donde vive gente con condiciones similares, con niveles educativos similares, con ingresos mensuales similares y estructuras familiares similares también. Adentro de esas colonias, la gente se parece, son clase media, de repente algunos tienen título universitario, algunos otros no, generalmente viven en familias completas o gente que alquila y tienen ingresos de asalariados. En otro estrato, pudiera agarrar usted, por ejemplo, gente que vive en las lomas, gente que vive en el Hatillo. Esto sería otro estrato donde la gente que vive dentro del Hatillo se parece, pero cuando usted lo compara con la Kennedy y el Hato son diferentes. Por ejemplo, en el Hatillo suelen ser mansiones, el nivel educativo suele ser muy alto, todos con grados universitarios y posgrados, todos con ingresos bastante elevados. Suelen haber también estructuras familiares diferentes, son familias un poco más pequeñas, menos concentradas. Y también pudiera usted agarrar de repente una colonia marginal, una colonia eh, donde viva gente de bajos ingresos o incluso una invasión que se ha formado a partir de una invasión y usted ahí va a encontrar que de repente los ingresos suelen ser muy bajos, no todos tienen, en la colonia marginal, no todos tienen eh, estudios universitarios, de repente no todos tengan un trabajo estable, entonces eso se ve reflejado en otras condiciones de vida y dentro de esa colonia la gente se parece pero se diferencia de la gente de la Kennedy y se diferencia a su vez también de la gente de El Hatillo. Entonces, esas colonias pueden formarnos los estratos y lo que hace usted es que ya ha seleccionado los estratos, agarra muestras. En este caso, por ejemplo, de la Kennedy y el Hato, agarré una muestra más grande, ya que son colonias mucho más grandes y populosas. Del Hatillo agarraría una muestra pequeñita, porque es una colonia con poca gente, no es, no es tanta la densidad poblacional como en la Kennedy, entonces de ahí ocupa menos representantes, de la Kennedy ocupa más porque hay más gente. Y así pues se forma como una Tegucigalpa pequeñita, que en lugar de tener 1.3 millones de habitantes, agarra una muestra de repente de 1.000 o 5.000 personas, cosa que es mucho más fácil al momento de procesar los datos con un programa estadístico y también en cuanto a costos para la elaboración del material y sacarlo, procesarlo y todo lo demás. En nuestro por cúmulos o por conglomerados se quiere lo opuesto al estratificado, en el sentido que adentro del cúmulo
las cosas son diferentes, pero afuera del cúmulo, entre cúmulo y cúmulo, se parecen, son estructuras similares. Si seguimos pensando en estudiar Tegucigalpa, muestrear Tegucigalpa, pudiéramos usar como cúmulos los hogares, ya que dentro del hogar, por ejemplo, las edades son diferentes. Vamos a tener unas personas adultas, unas personas de la tercera edad, adultos mayores, vamos a tener adolescentes, vamos a tener niños, vamos a tener gente de diferentes edades dentro de una misma casa. Pero cuando ya usted compara su casa con la casa de su compañero, con la casa de su compañera, usted va a ver que las casas van a tener comportamientos similares. Normalmente en todos los hogares usted va a encontrar una persona adulta, una persona que esté entre 15 y 25 años. Quizás va a encontrar un niño o va a encontrar una persona de un adulto mayor. Y eso lo va a encontrar en muchos hogares. Entonces, de hogar en hogar se parecen, pero dentro del hogar las edades son muy diferentes. Lo que hace con esto, entonces, usted es que reduce 1.3 millones de habitantes de Tegucigalpa a una cantidad de hogares. Y la cantidad de hogares, si está enlistada con catastro, ahí la alcaldía tiene el listado de cuántos hogares hay en cada una de las colonias, lo tiene numerado y lo tiene mapeado, entonces ya reduce la lista y ahora lo que hace es de que selecciona hogares aleatoriamente por colonia, digamos, o por zona. Digamos, ahora en lugar de entrevistar 1.3 millones de personas, lo que hace es que a entrevistar unas 500 casas o unas 2.000 casas. Y ya con eso, pues hace su muestreo y saca sus estudios y luego puede hacer estimaciones sobre la población. Como por ejemplo con los intervalos de confianza, sacamos información de la muestra para hablar de la población, valores de la población. Ahora, lo que usted obtenga en una muestra bien hecha le sirve para analizar la población, pero si la muestra no está bien hecha, los datos no le son válidos para toda su población. Dentro del muestreo no aleatorio, se pueden tener muestreos que sean por cuota, por ejemplo, donde usted selecciona elementos de su muestra porque cumplen una característica especial que usted desea y entonces selecciona los elementos de dedo de manera arbitraria y forzada porque usted escoge que esos elementos tengan esa característica especial. Entonces, la muestra no, los elementos no son seleccionados al azar. Por ejemplo, esta sección que es de periodismo, yo quisiera entrevistar a gente que ya ha tenido experiencia ejerciendo la profesión previa, o sea, ya ha tenido experiencia de trabajo previa. Ahí no todos tienen las mismas posibilidades de salir porque no todos tienen experiencia laboral previa. Entonces lo que hago yo es que voy de uno en uno, les pregunto si tienen experiencia o no, y los que me dicen que sí, los escojo para hacer mi estudio. Aquí es porque cumplen una característica que deseo, entonces los selecciono. Eh, Pudiera ser también personas que son de, digamos, de la zona del Atlántico. Solo personas que son del Atlántico las selecciono por esa característica y así las escojo a mano. Esto sería intencionarlo de juicio. En ese caso lo hacemos por una razón, pero puede ser también que usted seleccione no aleatoriamente, no por una razón justificada, sino por accidente, que haya sido por error, que usted no lo haya hecho de la manera correcta.
Y el problema de que no se tenga hecho un muestreo de la manera correcta es que los valores no van a ser válidos para la población. O sea, va a ser un trabajo que no nos va a servir para hablar de la población general. Y eso puede ser por accidente o, o puede ser porque usted desea obtener valores que le beneficien a propósito, lo que está mal, porque no se está basando en la definición de que el muestreo tiene que ser una representación de la población. Tenemos entonces diferentes situaciones. Lo ideal es que sea siempre un muestreo aleatorio para que sea válido para toda la población y así no solo es mucho más sencillo, sino que hasta podemos medir el error con el que estamos hablando sobre la población en general. Bien, con eso terminaríamos oficialmente. Ya esta es la última clase. Mañana nos vemos en presencial solo para hacer ejercicios. Por favor, lleven sus calculadoras para que estemos listos para el examen. Y el miércoles nos reuniremos una última vez por Zoom para atender cualquier pregunta o duda que me quieran hacer. Y el jueves el examen, ¿verdad? Por mi parte sería todo. No sé si alguien quiere preguntarme algo. Ok, creo que no. Entonces, hasta aquí nos quedamos por hoy. Que descansen, tengan feliz noche y nos vemos mañana. Gracias, igual y buenas noches. Buenas noches.